Tiene la palabra el diputado señor Cristóbal Urruticoechea. Muchas gracias, presidenta. El gobierno se ve muy entusiasmado, también preocupado y con muchas ganas de conmemorar el 11 de septiembre del año 1973. Y no le importa para esto utilizar millones de miles de pesos, recursos de todos los chilenos. Por lo tanto, me veo en la obligación de contarle al gobierno de que es oportuno de que cuente una parte de la historia justo antes del 11 de 1973, del 11 de septiembre. Y le puedo contar al gobierno, por ejemplo, de que habían bombas con consecuencias fatales, robos, saqueos, terrorismo en ascenso todos los días. Se indultó a 43 terroristas que asesinaron a civiles y carabineros. Nunca más se volvió a poner tras las rejas a los criminales terroristas, los que siguieron haciendo y deshaciendo a su antojo. Secuestros, torturas, hambre, pobreza, ningún tipo de oportunidad para los más pobres de Chile, ninguno. Incitación al odio entre los chilenos, lo que escondieron tras la frase lucha de clases. Enriquecimiento ilícito de algunas autoridades, vulneración de los derechos humanos, de la Constitución y de los derechos civiles. 12 grupos terroristas en plena actividad, entre ellos el MIR, el GAP, el Ejército de Liberación, que albergaba a algunos terroristas que combatieron junto a Ernesto Guevara, FTR, MCR, FER, JRR, BOP, quizás el más violento de todos, y todos ellos aliados y amigos del gobierno. Ocupación de 399 industrias, 145 establecimientos educacionales, 218 terrenos urbanos, los que terminaban en campamentos ilegales, con las más brutales formas de vivir la pobreza. Todo esto al año 72. Se llamó a la violencia revolucionaria, a combatir y a matar a quien no estuviera de acuerdo con el gobierno. A matar a quien no estuviera de acuerdo con el gobierno. Un país en deuda al año 72 de más de 200 millones de escudos y más de 3.000 millones de dólares en deuda externa. Controlaba el 80% de la industria, 85% de los bancos, 84% de las empresas de construcción, 75% de las empresas agrícolas, 52% de las medianas y pequeñas empresas. Servicio de utilidad pública, 100%, 70% de transporte, 70% en medios de comunicación y los que no estaban de acuerdo eran cerrados o simplemente censurados de por vida. Más de 5.000 campos usurpados. Entre el año 70 al 73 ingresaron 5.291 cubanos y más de 30.000 técnicos soviéticos, entre ellos más de 22.000 con formación paramilitar. Más de 25 escuelas de terrorismo, dentro de ellas la famosa Punto Cero. La inflación en 1973 alcanzó 1.100% respecto del año anterior. Un gobierno que el año 1971 dijo que nuestro objetivo es el socialismo marxista a la prensa extranjera. Un gobierno que rendía honores a uno de los peores criminales de la historia de la humanidad, Stalin. Aliado del asesino Ernesto Guevara y del tirano Fidel Castro, que se pasó en fiesta aquí en nuestro país poco más de un mes. En julio de 1973, el tirano, a través de una carta, le dice al gobierno: quiero ofrecerte como siempre nuestra disposición a cooperar frente a las dificultades y peligros que amenazan el proceso. ¿Qué proceso? Evidente. Íbamos hacia donde iba Cuba, aunque a tantos le molesten y creen que es una frase casi de fantasía. Un gobierno decretado por el Congreso muchas veces ilícito. Y por ejemplo, el 22 de agosto del 73 dicen que es un hecho que el actual gobierno de la República desde sus inicios se ha empeñado en conquistar el poder total con evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado, o sea, a la tiranía. Cualquier similitud que pueda tener lo que acabo de decir con este gobierno, cada quien la puede tomar como quiera. Lo que yo quiero es que el presidente de la República tome lo que acabo de decir y este 11 de septiembre de 1973 no callen la verdad. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado Urruticoechea.